¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión he decidido grabarles de manera previa la sesión de esta tarde, debido a que, bueno, pues esta pequeña infección que tengo en la garganta me ha estado molestando bastante y bueno, aunque de manera general no se ha agravado tanto, el día de hoy en particular me empezó a generar algunos problemas, ¿no? Entonces, perdón. Pues para poder tener un poco más de control de la asignatura, bueno, más bien de la sesión, y que en caso de que en algún momento pues no pueda hablar o algo así, decidí grabar previamente esta sesión, tomando en cuenta que pues cualquier detalle de voz, de lo que me va ocurriendo, pues lo puedo editar con calma, con paciencia, y ustedes van a poder tener la sesión para poderla revisar durante el tiempo de la clase, y bueno, evidentemente también al final de la clase para que la puedan revisar y que no nos quedemos con ninguna duda para el desarrollo de nuestra evidencia. Bueno, lo primero que vamos a ver, perdón, lo primero que vamos a ver es que tengo aquí a mi personaje, que es el que realicé la sesión anterior. Solamente que bueno, aquí le agregué algunos cambios específicos. En este caso, si bien tenía un sombrero el anterior, le agregué detalles como el cabello, algunos límites aquí como de la ropa y las costuras, pero simplemente como para darle una forma diferente. Ahora, las coordenadas normales, si se dan cuenta, ya están creadas. Estas las creé antes de agregar el subdivision, antes de agregar cambios a la topología de la figura, y están, pues sobre todo, eh, me centré sobre todo en lo que me resulta más importante de mi personaje, que es el rostro, y esta parte tiene un área mucho mayor que las demás zonas, como por ejemplo la parte delantera, la parte trasera del personaje. Y bueno, de este lado, de forma especial, puse las manos, las cuales separé debido a que como entre los dedos, aquí no se nota, pero tiene esta parte lateral de los dedos que se va insertando entre cada una de las partes laterales de los dedos, y que es un poquito difícil de identificar cuando estamos viendo al personaje. Para evitar tener errores, por eso también separé las manos y de forma individual estuve trabajando cada una de ellas para no tener coordenadas sobrepuestas. Bueno, recuerden que una vez que tenemos a nuestro personaje, lo tenemos que exportar como un archivo OBJ. Para eso, selecciono mi personaje, me voy al menú File, Export Selection, y aquí la opción que voy a buscar es esta opción que dice OBJ Export. Ajá, en este caso, bueno, aquí como realicé previamente el ejercicio para preparar esta sesión, pues ya lo tengo aquí guardado. Le doy clic al nombre, voy a sobreescribirlo porque les digo, ya lo tengo ahí preparando precisamente la sesión. Ok, después de haber tenido después de haber exportado el archivo, podemos trabajarlo en Photoshop, pero antes de eso, algo importante es que si a ustedes al momento de exportar el archivo, perdón, este no es el menú adecuado, al momento de exportar el archivo no les aparece esta opción de OBJ Export, es porque el plugin que tiene Maya, que permite exportar archivos en ese formato, no está activado. Es muy sencillo de activarlo. Nos vamos al menú Windows, eh, Setting Preferences, y aquí vamos a tener el menú Plugin Manager. En este menú, bueno, en esta ventana de Plugin Manager, nos aparece así como está ahorita, de forma predefinida, y en esta lista está pues
eh, todos los plugins y extensiones con los cuales podemos trabajar con Maya. El que estamos buscando es el que dice OBJ Export, que está aquí, pero para buscarlo de una forma más sencilla, aquí en la barra de búsqueda le pueden poner OBJ y automáticamente limpia la lista y nos muestra solamente el plugin de OBJ. Le dan clic a las palomitas, perdón, a las casillas de selección que deben de estar activadas, tanto la que dice Loaded como la que dice Autoload. Estas dos casillas de selección, al momento de darle clic, automáticamente guardan los cambios, por lo que no es necesario después darle clic a ninguno de estos botones. Simplemente asegúrense de que estén las palomitas ya activadas en las casillas de selección y después le dan close. Una vez hecho esto, ya van a poder exportar sin ningún problema en formato OBJ, y la próxima vez que abran Maya ya va a estar cargado por default, por lo que van a poder utilizarlo pues cuantas veces lo necesiten. Bien, es muy importante que esto lo hagamos cuando ya tengamos las coordenadas UV creadas, y una vez hecha esta exportación ya no muevan ninguna coordenada, ningún punto, ningún vértice de estas coordenadas, porque si lo hacemos, el archivo que exportamos, perdón, cuando trabajemos en el archivo que exportamos, ya no vamos a tener la referencia de cualquier cambio que hayan hecho aquí. Así que al exportarlo, pues ya no necesito trabajar ahorita aquí en Maya. Así que para aprovechar mi memoria voy a cerrar Maya. Le pido que no me guarde ningún cambio. Y ahora sí, me voy a Photoshop. La forma más sencilla de trabajar en Photoshop con archivos 3D de textura es crear un archivo nuevo, y el formato que le pongan aquí, recuerden, no importa cuál sea, le pueden poner un formato tamaño carta, oficio, tabloide, no importa, porque al final de cuentas, cuando importemos el archivo de tipo OBJ, las especificaciones que tiene este archivo son independientes de las que le damos aquí al documento de Photoshop. Así que dejo esto como está, selecciono el tamaño carta, que es un tamaño que nos da una buena resolución. Y una vez que estoy aquí, lo que le voy a pedir a Photoshop es que me importe un archivo 3D como una nueva capa. Para eso tenemos aquí el menú que dice 3D. Le damos clic aquí a donde dice nueva capa 3D a partir de archivo y nos abre el explorador de archivos. Si ustedes buscan la carpeta, que en este caso pues yo la tengo en mi escritorio, aquí la tengo en evidencia 1, y aquí tengo mi objeto, mi archivo OBJ. Le doy abrir. Aquí me pregunta el tamaño del archivo. Salvo que yo requiera imprimir este archivo, salvo que yo esté pensando en realizar una impresión 3D de este archivo directamente desde Photoshop, eh, salvo esa necesidad, en cualquier otro, salvo que tenga esa necesidad, yo voy a dejar estos valores como están, dados que no van a afectar para nada el tamaño ni la resolución de mi archivo. Le doy clic a OK. Va a tardar un poquito en cargar, y en este caso, recuerden, como tengo abierto el programa de captura de video, eh, lo que es esperable tener una resolución ligeramente menor, o más bien una respuesta un poquito aletargada aquí en Photoshop. Ahora, al momento de importar el archivo, nos manda a esta ventana, y vean cómo el cursor cambia a esta como bolita que indica una flechita. Eso es porque si yo le doy clic en cualquier lugar, lo que va a ocurrir es que voy a moverme en el escenario de mi objeto. Puedo alejarme o acercarme con esta
estos modificadores del cursor. Aquí le doy clic y vean, aquí le doy clic y vean cómo me puedo ir acercando o alejando. Estoy arrastrando, dándole clic a este botoncito, y aquí puedo hacer este movimiento de posición. Le estoy dando clic y arrastrando y moviendo mi mouse. Por default siempre tenemos activada la opción de giro. Si ustedes se dan cuenta, el personaje, cuando yo le doy clic, eh, me indica una caja delimitadora. Cuando tengo esa caja delimitadora junto con este cursor que está ahí, ese gizmo tridimensional, lo que me indica es que cuando yo mueva mi mouse, que estoy dando clic y arrastrando, me va a mover solo el objeto, no el espacio. Y aquí puedo tener yo más control de lo que está pasando en mi escenario. Incluso puedo utilizar estos, miren, le voy a dar clic afuera para poder mover el espacio. Luego le doy clic al personaje para poder mover solamente al personaje. Y vean cómo al posicionarme yo dentro de estos cuadritos puedo hacer modificaciones más específicas. El del centro me permite modificar todos los valores de escala, pero también lo puedo hacer de forma independiente si le doy clic al cuadrito de cada uno de los ejes. Puedo modificar la escala en X, Y o también, esperen, déjenme le atino para dar la vuelta, ahí está. También en X puedo modificar la escala. Como pueden ver, aquí hay un pequeño arco que lo que me permite es girarlo en un determinado sentido, ya sea en este caso Y, ahora estoy en Z, y también puedo moverlo en X, y puedo igual modificar la posición desde estos indicadores del mouse. Cuando pongo mi mouse sobre la caja delimitadora, vean cómo me aparecen distintas zonas resaltadas, indicándome que puedo hacer distintas cosas. Aquí puedo girar. Cuando quiero girarlo en el eje vertical, pues lo puedo poner aquí mi cursor, aquí en el eje X o el eje horizontal. Aquí, por ejemplo, pues puedo mover en el eje horizontal o el eje X. Aquí puedo mover en el eje Y. Y si lo pongo aquí adelante, pues puedo mover en todos los ejes, dado que estoy tocando lo que sería el centro de la figura. Bueno, ahorita, perdón, es el eje Z. Y esperen. Bueno, pues así es como podemos navegar en el espacio. Bueno, voy a deshacer estos movimientos para dejarlo tal y como aparece al momento de importarlo, pero bueno, así es como vemos que se puede mover el personaje y podemos cambiar algunos valores básicos de mi personaje directamente en Photoshop. Listo, llegamos a el punto inicial. Otro elemento importante tiene que ver con las luces. Recuerden que ustedes pueden modificar la posición de las luces para alumbrar una parte específica. Y si ustedes quieren tener más detalle, por ejemplo, voy a irme a este lado. Si ustedes quieren tener una configuración distinta, pueden agregar nuevas luces. Vean cómo al darle clic aquí a este botoncito en la capa 3D, que es el de las luces, me permite agregar una luz diferente. Perdón, lo que hice fue en realidad seleccionar la luz. Voy a regresar a la vista local, perdón. Eh, una disculpa, ando un poquito, no distraído, sino, como les digo, esta pequeña molestia que estoy teniendo me está, pues sí, haciendo que de repente se me vaya un poquito la onda, pero bueno, no pasa nada. Estas indicadores, se me olvidó mencionarles, tenemos esta ventana que es la ventana de 3D, en donde nosotros vamos a tener acceso a todos los elementos de nuestro escenario tridimensional. Hagan de cuenta que es una especie de outliner, pero aquí en Photoshop.
Puedo modificar los valores del entorno. Como pueden ver, al darle clic al entorno me aparecen las opciones de color, de sombra, etcétera, etcétera. Puedo modificar también elementos de la configuración de la escena, de la vista actual, es decir, desde donde yo estoy viendo a mi personaje. Si yo me giro, hagan de cuenta que esta es como la cámara de perspectiva de Maya. Después puedo modificar los valores de la luz específica que está en el escenario, en este caso es esta luz, y después los valores de mi personaje. Y dentro del personaje, vean cómo tengo también los valores de las capas o de los materiales con los cuales estoy trabajando. Finalmente, esto de cámara predeterminada es una cámara que se coloca, digamos, dando la idea del punto inicial en el cual se tiene nuestra escena. Yo puedo agregar más elementos aquí. Perdón. Si yo importo un segundo objeto 3D, aquí me van a aparecer más objetos. Si yo le agrego más texturas, aquí me van a aparecer más texturas. Y si yo agrego más luces, aquí me van a aparecer más luces. Yo puedo también revisar de forma individual los elementos. Por ejemplo, los polígonos. Si le doy clic a este que es como un cilindro, solamente me va a mostrar los polígonos que tenga. El siguiente que es como una telita, me va a mostrar solamente las texturas que yo tenga agregadas, y el último que ya vimos nos muestra solamente las lámparas. Si yo quiero agregar una luz, que es a lo que íbamos hace rato, yo puedo aquí abajo utilizar estas herramientas para crear nuevos elementos. Aquí hay una lamparita. Al darle clic me permite agregar una luz puntual, un nuevo foco o una luz infinita. ¿Cuál es la diferencia? Similar a la de Maya. La luz puntual es como si fuera este foco de la casa en el cual ustedes tienen una zona desde donde parte la luz y se expande un cierto límite. El foco en este caso es similar a una lámpara que tiene aparte pues un límite del área, y la luz infinita, que es la que voy a crear, que es similar a la luz direccional. Vean cómo me crea ahora una luz infinita que me aparece tanto en mi menú 3D como en mi escenario, y esta luz infinita yo la puedo modificar en su posición para que al momento de ir trabajando con mi personaje pueda tener una mejor relación de las luces. Conforme lo vaya pintando, voy a poder ir modificando las luces para darle más sentido a mi escenario. Algo que también es importante tomar en cuenta es que nosotros, si vemos eh, que nos gusta la luz pero nos estorba, digamos, la parte de la sombra, se la podemos quitar dándole clic a este cuadrito delimitador. Voy a darle clic al segundo y vean cómo al momento de quitarles las sombras, si bien seguimos percibiendo el volumen, tenemos como una mayor solidez de la imagen. Ya no están esos reflejos y esas sombras proyectadas que mueven todo nuestro escenario. Igual ustedes pueden cambiar el color si quieren darle una tonalidad diferente. En este caso yo les recomiendo que no lo hagamos, dado que como vamos a pintar, si le ponemos cualquier color nos va a modificar los valores reales de la textura, y también pueden ustedes modificar la intensidad de la luz para que ustedes puedan trabajar. Igual, aquí pueden trabajar y cambiar un tipo de luz específica, ¿no? Entonces aquí lo cambiamos, vean, este foco que les decía es como una lámpara, o el puntual, que es pues una zona en la cual ustedes van a tener perdón, en la cual ustedes pues van a tener un punto que alumbra la luz y se irradia de forma regulada hacia todos los lugares. Bueno, voy a deshacerlo porque yo me siento más cómodo con la luz. Ahí está. Con la luz infinita. Y un deshacer más. Un deshacer más. Y ahí está. Bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Que tiene que ver
con la ren- eh, con el rendimiento un poco de mi tarjeta gráfica, que me está generando algunos cambios extraños, pero bueno, no pasa nada, simplemente corrijo los valores y ya está. Bueno, yo voy a eliminar esta segunda luz, solamente quería mostrarles cómo la pueden agregar. Realmente voy a trabajar con una luz nada más. Y voy a empezar a pintar ahora. Hay varias maneras de pintarlo a mi personaje. En este caso voy a acercarme un poquito más. Bueno, más bien me voy a acercar aquí. Después, recuerden que estamos en Photoshop, entonces la navegación es con la pelotita del mouse, puedo ir arriba o abajo. Si presiono la tecla Control o Option, perdón, creo que es Alt más bien en Windows u Option en Mac, puedo acercarme y alejarme, que aquí no estoy acercándome o alejándome en el espacio tridimensional. Estoy haciendo zoom a la hoja de Photoshop, por eso lo puedo ver más grande, y con la barra de espacio me puedo mover lateralmente. Son las mismas eh, coordenadas, las mismas estrategias de movimiento de Photoshop. Ok. Ahora, para pintarlo hay varias opciones. Por ejemplo, voy a empezar a pintar un color que sea un color eh, más o menos de la piel. Vamos a colocar este. Y puedo pintar directamente con mis herramientas de pintura de Photoshop. Voy a utilizar el pincel, tengo un tamaño muy pequeñito, y directamente empiezo a pintar sobre mi personaje. En este caso, la gran ventaja es que puedo hacer uso de todos los valores de los pinceles de Photoshop. Si modifico, por ejemplo, la opacidad, tengo un valor más intenso. Voy a girar en mi espacio tridimensional para ver a mi personaje desde arriba y pintarlo desde arriba. Ahora me voy a esta otra zona, lo pinto desde aquí, voy a girar en mi espacio y ok. Y ahorita voy a pintar también el rostro, solamente para que veamos cómo se trabaja. Voy a aumentar la dureza del pincel, voy a bajar el radio del pincel para poder tener más control y poder dibujar la cabeza de mi personaje. Me voy acercando. Aquí hay algo extraño que tiene que ver con todos estos puntitos, y es porque las coordenadas UV están, digamos que, colocadas tan cerca y me generan estos detallitos que son difíciles de lograr si tengo un pincel muy grande, ¿no? Entonces lo que hago es bajar un poco el pincel y bueno, aquí las coordenadas UV están dándome este pequeño ruido en en la zona de la boca y la nariz. Seguramente tiene que ver con la dirección en las cuales se crearon y con el hecho de que están muy pegadas, pero eso ahorita lo vamos a corregir sin mayor problema. Y voy a pintar de un color diferente el cabello. Entonces voy para acá y pintamos de manera diferente el cabello. Ahora, obviamente esto lo estoy haciendo solamente de una parte, habría que hacerlo de toda la figura. Ahora, lo que eh, es importante tomar en cuenta de usar las herramientas de Photoshop es que podemos usar pues todas las ventajas de tener una herramienta de pintura digital. Así que me voy a ir a las configuraciones de pincel, vamos a hacer algunos cambios, por ejemplo, a la dinámica de forma. La dispersión a mí me agrada bastante. Aquí está la dispersión, porque nos permite tener texturas. Vamos a dejar la cantidad, ahí está bien. Vamos a variar la cantidad un poquito. Ahí está. El diámetro mínimo está bien. Vamos a variar el ángulo para que se varíe bastante. Vamos a variar la redondez. Vamos a bajar la redondez mínima. Aquí abajo pueden ustedes ver cómo va quedando la textura que van generando. Y si yo le agrego, por ejemplo, un pincel doble,
Este pincel segundo, vean cómo me delimita todo el espacio que se va a pintar, y de esta manera cuando yo pinto encima de mi personaje, lo que voy a hacer es que voy a cambiar un poquito el tono para darle algunas variaciones. Vean cómo empiezo a tener algunas variaciones que me simulan pues textura de la piel, ¿no? En este caso estoy haciendo la zona de las mejillas. Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo por acá, vamos a hacerlo por acá arriba. Ahora voy a modificar el color para darle todavía un poquito más de contraste a las mejillas, que generalmente son más rosadas. Está muy intenso, entonces voy a bajar la opacidad. Ahí está. Entonces tengo ya estas son de las mejillas que son más rosadas. La barbilla también se pone a veces un poquito más rosada, al igual que la parte de la cabeza. Bueno, aquí estoy cometiendo un terrible error, y es que no he delimitado bien la parte de la cabeza, donde termina la frente y empieza el cabello. Así que voy a delimitarlo de mejor manera. Ok, y el cabello lo haré después. Y bueno, esa es una opción. Antes de continuar, voy a corregir estos puntitos que me dan las coordenadas UV. Yo puedo hacerlo desde aquí, por ejemplo, acercándome más. Vamos a ver, y voy a cambiar el pincel también, volviendo eh, a mi pincel normal. eh, y lo voy a hacer muy pequeñito. Y vamos a trabajar aquí. Ok. Bueno, aquí lo que está ocurriendo es que la opacidad me está... Vamos a poner la dureza 100. Ok. Bueno, aquí lo que está ocurriendo es que las coordenadas están tan pequeñitas que Photoshop le está costando trabajo llenarlas. Para corregir esto, la mejor opción es irnos a la visión bidimensional de la textura. Bueno, este es un ejemplo de cómo podemos pintar aquí la opción tridimensional y cómo mediante el pincel de Photoshop podemos generar texturas que pueden ser la piel, pero también la tela, ¿no? La mezclilla o el tejido del suéter, lo que ustedes quieran. Voy ahorita a abrir la capa bidimensional, es decir, yo puedo abrir el material como si fuera esta plantilla de coordenadas UV, y a partir de ahí pintar directamente la textura. Para eso voy a irme a mi ventana 3D, selecciono la capa de, de la textura, que en este caso dice Initial Shading Group, y aquí ya sea que yo le dé doble clic aquí, o aquí arriba donde dice color base, le puedo dar clic y editar textura, y esto me va a abrir la capa de coordenadas UV. Y vean, a esto es a lo que me refiero. Las coordenadas que están aquí están tan pegaditas y muy probablemente estén superponiéndose unas a otras, que Maya no, Photoshop está generando ese error de la pintura. Solamente déjenme revisar antes de empezar a pintarlas por allá si cambiando el ángulo, ay, perdón, ok, aquí está, ok, no, bueno, sigue estando aquí como que ese error, eh, pero cuando yo pinto directamente sobre esta capa, voy a aumentar la opacidad. Como aquí ya Photoshop no tiene que interpretar dirección, opacidad, ni ninguno de esos valores, entonces ya puedo colocar mis texturas de forma adecuada. Depende mucho de cómo hayan creado sus coordenadas UV. Generalmente estos errores o estos detallitos que ocurren aquí eh, eh, ocurren, les digo, solamente cuando tenemos personajes de muchísima
de muchísima nitidez, ¿no? Ahora, algo que voy a hacer es que para ahorrarme el tener que repintar todo, de una vez voy a pintar toda la textura con este color. Aquí hay algunas zonas que faltan de pintarse correctamente. Y entonces aquí ya tengo mi figura. Ahora, algo que también pueden hacer es que estando aquí, por ejemplo, voy a aumentar, perdón, aumento el tamaño del pincel, voy haciendo la capa de textura del cabello. Obviamente estoy seguro que estoy cometiendo algunos errores, pero los voy a corregir después, perdón, volviendo a mi personaje tridimensional. A lo que voy a hacer es que quiero colocarle a mi personaje un suéter que lo vamos a poner de un tono ligeramente café también. De nuevo aquí, ok. Y este suéter viene por acá. Marco toda la sección, después relleno con la herramienta de relleno y puedo hacer lo mismo en esta parte. Les digo, estoy seguro que estoy cometiendo varios errores aquí, pero al momento de volver a mi figura tridimensional puedo corregirlos. Y finalmente vamos a hacer el pantalón, que en este caso, bueno, pues dado que tanto la parte trasera como la parte frontal es el mismo pantalón, puedo hacer un recuadro completo. Con cuidado nada más de no pintar por la cara. Bueno, ahorita ese puntito que se me fue lo voy a corregir. Ahí está. Y una vez que tengo esto, si mi archivo está creado de forma correcta, vean cómo el personaje también va a modificarse. Ahora, cuando ustedes estén pintando su personaje, yo les recomiendo que aquí no utilicen el gotero, porque si utilizan el gotero, la pintura que van a tener no es la pintura original de la superficie, sino el resultado de la interacción de la luz. Entonces, aunque aquí este color y este son el mismo, vean cómo al seleccionarlo de dos lugares diferentes me va a dar dos tonalidades diferentes. Lo ideal es seleccionar el color siempre desde la textura bidimensional y entonces ahí sí Photoshop va a respetar mucho mejor nuestras gamas cromáticas. Entonces, por ejemplo, para el cabello, selecciono aquí el color, me voy ahora aquí para hacer estos pequeños detalles de la zona en la que se ocupa el tono del cabello y me voy a volver ahora a la zona, al color de la piel para delimitar también las zonas que ocupa la piel de mi personaje. Bueno, con más cuidado y con más calma pueden ustedes terminar esto, que sería la base de su personaje. Ahora, lo ideal es que pudiéramos también trabajar con texturas, no solamente pintar con colores planos, sino que también pudiéramos trabajar con texturas, de imágenes. Yo, por ejemplo, tengo un par de imágenes que puedo utilizar. Aquí en mi carpeta de la evidencia, perdón, esa no. Desde acá, aquí en mi carpeta de la evidencia,
como pueden ver, tengo unas cuantas imágenes que quiero trabajar para poder agregarlas a mi personaje. Y en este caso lo que voy a hacer es que voy a ok, bien. Y en este caso lo que voy a hacer es que voy a clonar esta que es la imagen de un personaje a mi personaje, ¿no? Una referencia a mi personaje. Es muy sencillo de hacerse. Para eso selecciono la herramienta clonar y bueno, me voy ahora al menú de capas. Para seleccionar el origen de clonación, ustedes siempre seleccionan la capa, que en este caso es la capa de fotografía, y con la tecla Alt en Windows u Option en Mac, le dan clic hasta encontrar el punto de origen, que en este caso va a ser este ojo. Y después tienen que irse al objeto que van a clonar y ahí pueden empezar a revisar cómo es que va a quedar la imagen. Ahora, aquí como pueden ver queda muy grande el ojo. Entonces, una forma en la cual puedo corregir eso es acercar más al personaje, que esta sería la forma más sencilla, hasta que quede con las proporciones que tiene la figura de referencia que estoy tomando. Voy a ponerlo aquí. Vamos a ver, es un poquito más grande. Parece que ahí tiene ya las proporciones similares. Y entonces ahora sí ya puedo empezar a clonar la figura. Ahora, como pueden ver, pues no queda exacto. Así que lo que es recomendable siempre es ir clonando, digamos, parte por parte. De nuevo, como el origen de clonación es este ojo, voy a terminar como esta parte de mi figura. Ahora, para poder tener una mejor referencia del otro ojo, lo que hago es que me voy a la capa de la fotografía, selecciono como origen de clonado el segundo ojo y coloco aquí el mouse. Perdón, primero tengo que seleccionar la capa del objeto 3D. Ahora sí, coloco mi mouse sobre la zona y la empiezo a pintar. Vean cómo se empieza a corregir un poquito la forma. La nariz, por ejemplo, está totalmente diferente, dado que aquí incluso puedo ver las fosas nasales, cosa que no puedo ver en mi dibujo. Entonces lo que hago es que me voy a la capa de la fotografía, tomo este punto como origen de clonado, me voy a la capa de mi objeto y voy a modificar un poco la posición para que pueda hacer este clonado de la nariz. Después regreso. Aquí queda una zona muy extraña de la nariz, entonces lo que voy a hacer es que voy a darle clic aquí. Perdón, me voy primero a la capa de la fotografía, le doy clic aquí a la nariz como origen de clonación, me voy a la evidencia y entonces ahora empiezo a clonar. Bueno, aquí lo que está ocurriendo es que las coordenadas V están jalando toda esa forma. Lo voy a corregir después directamente en la imagen tridimensional. Ahora voy a seleccionar la boca como origen de clonación, después la figura y entonces listo. Ya tenemos la boca. Y aunque hay algunas zonas que nos han quedado un poquito extrañas, nos vamos a la textura del Initial Shading. Que vean, aquí está el por qué están quedando extrañas, porque las zonas del, de la nariz, perdón, voy a hacer lo siguiente, voy a tomar este color. Las zonas de las fosas nasales no quedaron exactamente en el mismo punto, entonces tomo ese color y ahora me voy directamente aquí a pintarlo.
Ah, ya, ok, no, perdón, voy a deshacerlo. Aquí lo que está ocurriendo es que en realidad estas líneas oscuras no forman parte de la nariz, sino que en realidad forman parte de la sombra de la geometría del polígono. Entonces, bueno, basta con hacer algunos cuantos, eh, algunas cuantas pinceladas. Recuerden que siempre bueno, que lo ideal es no utilizar la herramienta de clonado con el cuentagotas desde aquí, pero cuando la variación es pequeñísima y es tan mínima, pues no pasa nada, ¿no? Y listo. Ahí tenemos ya a nuestro personaje. Pero bueno, podemos hacer lo mismo para otras zonas, ¿no? Y poco a poco irlo trabajando, poco a poco irlo generando. Ahora, lo único que les quiero comentar finalmente, si ustedes quisieran agregarle algún detalle voy a eliminar, bueno, más bien voy a ocultar esta imagen, no la necesito. Si ustedes quisieran agregarle algún detalle tipo textura de desplazamiento, aunque después vamos a tener aunque después vamos a tener una sesión específica para poder ver estas capas de desplazamiento y capas de normales, también aquí nosotros podemos agregar nuevas capas o texturas de desplazamiento. Por ejemplo, aquí vean que tiene una opción que dice normal. Ya sea que ustedes puedan crear una nueva textura o cargar una nueva textura, eh, desde aquí la podemos nosotros identificar. Le voy a poner clic aquí a nueva textura de normal. Me pregunta las medidas. Aquí sí es importante que tengamos una relación de la textura que sea más específica a lo que nosotros necesitamos para una textura. Para eso me voy a píxeles y le voy a poner 2048 por 2048. Pongo OK y después de unos segundos me ha generado una capa de normales. Ahora, aquí lo que ocurre es que las variaciones de líneas entre las zonas claras y las zonas oscuras es lo que nos va a indicar surcos o variaciones pues sí, o variaciones de nivel. Entonces vean qué pasa si yo, por ejemplo, coloco aquí unas líneas oscuras. Esperemos que no sea demasiada memoria la que tiene ocupando Photoshop. Y lo que podemos ver aquí es que están esas líneas indicando hendiduras y relieves. Bueno, aquí se está viendo un poquito extraña. Les digo, tiene que ver por el sombreado que tenemos, por el tipo de luces que estamos creando. Pero bueno, lo ideal sería que pudiéramos agregar texturas. Por ejemplo, voy a agregar una textura a la ropa con un pincel de textura. Para eso vamos a tomar un pincel, no necesito dinámica de forma, quiero textura interna. Activo la textura y aquí tenemos varias opciones. Vamos a ver qué textura tenemos. Árboles, hierba, agua. Vamos a ver cuál de estas. Bueno, esta digamos que no está tan marcada, pero ahí está. Vamos a ver. Uy, se cerró Photoshop. Denme un momento.